Ahora, una vez de haber corregido ese error que teníamos en el proceso anterior y que ya verificamos que nuestro proyecto está corriendo, toda esta parte que tenemos acá o estos errores que en un momento dado nos están mandando son errores directamente de Angular. Estos los vamos a dejar porque ahorita lo primero que vamos a hacer es configurar los servicios del REST, los servicios de Spring, para poder echar a andar nuestro aplicativo. Por lo tanto, estos los vamos a corregir en una segunda instancia, ya que nos encontremos dentro del proyecto de Angular. Entonces, una vez que ya verificamos eso, voy a empezar a explicar cada una de las estructuras con las cuales cuenta el proyecto. Primero, dentro del paquete de default, nosotros vamos a tener varios archivos que lo que nos van a ayudar es para configurar nuestro proyecto y que en algún momento dado pueda crear la base de datos, pueda yo empezar a verificar que las tablas se creen, que se llenen con los datos iniciales y posterior a eso tengo dos herramientas importantes que son Hibernate, que esta es para crear la base de datos. Esta lo único que va a hacer es crear una base de datos con respecto a la estructura que nos estamos poniendo, y precarga, que lo que hace es poner los permisos y poder activar cada uno de los elementos que vamos a utilizar dentro de las pantallas del sistema. Entonces, por el momento no me voy a detener mucho a explicar estas dos clases. Voy a explicar la estructura general de la arquitectura del proyecto. Lo primero es que nos vamos a dar cuenta que dentro de nuestro proyecto nosotros tenemos un bloque que son DTOs. Los DTOs, como ya habíamos comentado anteriormente, son en algún momento dado los objetos para la transferencia de información o la transferencia de datos. Vamos a abrir un DTO, vamos a abrir este, que en algún momento dado ya lo habíamos trabajado, y nos vamos a dar cuenta que en los DTOs lo único que tienen es la información con la cual vamos a trabajar, y tienen getters y setters. ¿Qué significa? Yo tengo en algún momento dado dentro de este DTO una variable ruta, una variable nombre, principal, status. Si se dan cuenta, cada uno de estos atributos con los cuales nosotros estamos trabajando, y también tengo elementos de conjunto que siguen siendo atributos de tipo conjunto, de tipo set. Entonces, con esta estructura que nosotros estamos definiendo acá, lo primero que vamos a tener son los atributos, y después, si se dan cuenta, tenemos una función que lo que hace es convierte a default, o sea, convierte a un ítem DTO, y posterior a esto un constructor vacío, un constructor con parámetros, en donde yo meto cada uno de los parámetros. Aquí fueron donde se empezó a tener el detalle en esta clase. Después vienen todos los getters. Los getters son funciones para leer la información de los atributos. Por lo tanto, tengo getID, getRuta, getNombre, getPrincipal, y vienen todos los getters. Este get es un getter especial que lo que hace es utilizar un ID y el primer ID que nosotros referenciemos del objeto. Entonces, este lo utilizamos mucho dentro del código, que es muy similar al que trabajamos, pero lo utilizo para poder enlazar ciertas consultas. Después tengo el mismo setter y un conjunto de setters para todos los atributos que tenemos. Ahora, aquí hay algo muy interesante que contiene también nuestro DTO. Recuerden que nuestro DTO es Data Transfer Object, que significa un objeto de transferencia de datos. Pero yo puedo crear un DTO, y si se dan cuenta, creo un método de clase, y este método de clase, que es estático por definición, tiene en algún momento dado un elemento de tipo ítem que es una entidad. Esto es un mapeo que estamos recibiendo por parte del DAO. Por lo tanto, lo que hago es convertir este dato a un DTO para que podamos trabajarlo. Estos son los que en algún momento dado Hibernate conoce, pero cuando yo quiero transferir esa información, lo que tengo que hacer es convertirlo a un ítem DTO. Entonces, from entidad, lo que hace es convierte de Hibernate, convierte del dato de Hibernate a un ítem DTO. Y luego tengo lo contrario.
tu base, tu entidad base. En lugar de convertir, lo que me va a devolver es una entidad de que Hibernate puede conocer, y esa entidad le va a llenar los datos que yo tengo. Entonces, si se dan cuenta, tengo dos, uno que convierte de la entidad a un ítem DTO, el siguiente que el ítem actual lo convierte a una entidad base, que esta es precisamente, si nosotros vemos el tipo, es un ítem DTO, y P entidad, ¿sí? P entidad es de tipo ítem o de tipo salida. Entonces nosotros estamos haciendo lo contrario, convirtiendo. Y luego tengo otro que es muy similar a este, pero la diferencia es de que me va a devolver una entidad, pero es la diferencia entre entidad base y entidad, es que entidad base solamente trabaja con aquellos que no sean conjuntos. Es decir, solamente voy a pasar los datos elementales o los datos primitivos que habíamos visto en el mapeo. Y entidad o tu entidad lo que hace es convertirlos, y también ya trae los conjuntos. Entonces, estas dos opciones se utilizan en diferentes instantes. Una la utilizamos para la parte de las entidades solamente con los datos primitivos, y aquí ya también estamos trabajando con los conjuntos. ¿Y qué estamos haciendo? Pues simple y sencillamente convirtiendo esos conjuntos a lo que son DTOs. Entonces, cada una tiene su aplicación, y después tengo un toString que me muestra la información. Esta es la estructura general que tiene un DTO. Entonces, lo que lo hace diferente a los demás es que puede recibir de entidades y convertir a entidades. Después nos vamos a dar cuenta que tenemos, aparte de las entidades, tenemos de los DTO, tenemos los DAOs. Y en los DAOs tenemos los DAOs normales, y también tenemos los DAOs Implement. DAOs son acceso a base de datos. Son Data Access Object. Entonces, mediante los DAOs nosotros tenemos el mapeo que estamos referenciando, y aquí vamos a hacer un ejemplo. Vamos a agarrar el primero que tenemos, es iAlimento, y como es una interfaz, lo único que vamos a tener son las funciones que tiene. Y tengo el alimento por ID, el alimento por status, el alimento por último movimiento, y así sucesivamente. Aparte de eso, yo puedo devolver solamente un alimento o una lista de alimentos con la consulta del ID. Si me voy a la implementación, me voy a dar cuenta de cosas interesantes, que en la implementación solamente tengo los de búsquedas, y estos métodos que yo tengo acá son para búsquedas. Lo único que estoy haciendo es dame el alimento por el ID, lo tomo, verifico si no está vacío, y genero la búsqueda. Pero esta clase tiene algo interesante. Si se dan cuenta, extiende de Generex DAO Implement, y esta es la que en algún momento dado va a agregar ciertas funcionalidades esenciales. Primero se conecta con el Session Factory, que es para tomar la sesión activa, y posterior a esto lo que está haciendo es, si se dan cuenta, tiene el constructor que hace precisamente la clase persistente, lee la clase persistente, y posterior a esto yo tengo un salvar, tengo un update y tengo un delete. Que lo que realmente está haciendo es mandar a traer los métodos nativos para guardar, borrar y actualizar, y un método que en algún momento dado me puede leer el ID. Entonces, lo que está haciendo esta importación es, aparte de guardar, leer, borrar y consultar, consulta por cada uno de los atributos que se están agregando. ¿Qué significa consultar por cada uno de los atributos? Yo puedo leer, por ejemplo, un atributo, un alimento por su ID, pero también puedo leer un alimento por el estatus que tenga, o también puedo leer una lista de alimentos por el estatus que tenga. Estas consultas son consultas a base de datos, y tengo un custom en donde yo puedo personalizar mi consulta. ¿Sale? Entonces, volvamos a regresar a la estructura. Ya nos dimos cuenta que hablamos de los
DTOs, que son los Data Transfer Object. Después estamos hablando de los DAOs, y los DAOs tienen dos elementos, uno que son los DAOs, las interfaces, y después los DAOs implements. Y posterior a esto, yo tengo también, después de eso, los servicios. Y dentro de los servicios vuelvo a hacer la misma diferencia. Tengo los servicios, la interfaz de servicios, y tengo también la implementación de la interfaz de servicios. Entonces, si yo abro esta, me voy a dar cuenta que solamente son las declaraciones, y dentro de estas interfaces lo que tengo son algunos métodos interesantes. Observen, ya tengo guardar alimento, ya tengo guardar lista de alimentos. Entonces estos servicios ya tienen más sentido porque están ya haciendo acciones específicas con la información: actualizar alimentos, actualizar lista de alimentos, actualizar claves, y así sucesivamente con respecto a cada una de las funciones que yo voy a generar. Si se dan cuenta, en todos los lugares van a trabajar con DTOs. ¿Por qué DTOs? Porque recuerden, son Data Transfer Objects. Tanto los DAOs como los services en la buena arquitectura deben de trabajar con los DTOs. Y de ahí lo que nosotros estamos viendo o verificando es que tenemos los datos completos, y ahora ya vamos a entrar a la última capa esencial, que es la capa de los controladores. Entonces tengo ya DAOs, DTOs, service, y ahora tengo los controladores. Los controladores, si se dan cuenta, su estructura lo que van a hacer es convertir en algún momento dado los servicios que teníamos, o los servicios que teníamos de los service implements, a servicios REST que van a poderse consultar mediante la web. Estos son los que en algún momento dado nos sacan los servicios REST para que nosotros podamos guardar información, quitar información, y poder hacer cada una de las actividades con las cuales estamos trabajando. Entonces, esta explicación, lo único que tiene, o el objetivo de esta explicación, es dar a entender la estructura con la cual estamos trabajando. Dentro de todo esto, también en el web page nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos ciertos archivos que son el application context, el Glassfish Weights, el server context y el web XML. Y tenemos una sección de propiedades en donde podemos configurar nuestro proyecto. Por el momento solamente grabo las acciones que estamos trabajando, y vemos, tenemos 4 elementos esenciales: DTOs, DAOs, services y controllers. Y esos elementos trabajan en conjunto para poder brindar servicios REST, y mediante JSON mandar información y recibir información. Los demás, esta sección de reportes, lo que hace es generar un reporte en Excel, generar un reporte en Word para poderlo trabajar. En la parte visual vamos a ver cómo lo podemos manejar. Y esta parte de Service Implement de tokens es precisamente para la parte de seguridad. Pero por el momento detengo el video solamente explicando hasta acá la arquitectura básica que va a tener nuestro proyecto en la parte del backend, en la parte del servidor.